Hola, bienvenidos a un capítulo más de Nexus Industria. El día de hoy nos encontramos en Auricadaro con Silvio Adame y con Mario González. ¿Nos podría contar un poquito de dónde nace esta necesidad de Auricadaro que atiende? O sea, ¿de dónde viene? Bueno, primero muchas gracias a todos, saludos a todos los que nos están viendo. Y Áurica Daro realmente inicia sus funciones este año, en el 2025. Áurica Daro les platico un poco sobre qué significa. Auric es la palabra orej en griego y Adaro son los dos apellidos de Adame Rodríguez. ¿Y de dónde surge Adaro? Pues de cuando estaba pequeña, jugaba con mi papá y jugábamos a la tiendita y demás, y me enseñó a hacer mi firma y todo, y yo ponía que era Adaro. Adaro era lo que yo ponía de datos. Entonces, desde entonces, ese nombre y quedó ya recientemente, cuando estuvimos trabajando sobre la marca y demás, por eso se llama Aurica Daro. El símbolo que tenemos, pues les voy a platicar también de dónde viene. Hay un símbolo que es circuitería, es electrónica, y aparte viene un mapa, es lo que se ve como en azul morado. ¿De dónde viene todo esto? Mi formación es como ingeniero en electrónica, inicialmente ingeniero en electrónica y comunicaciones, y posteriormente toda mi vida me he estado especializando en el área de la ingeniería electrónica, trabajé en empresas transnacionales y demás, sistemas de cómputo. ¿Todo esto a qué me llevó en un momento? En algún momento de mi vida, también regresando hacia mi infancia, a mí me tocó estar sorda. Yo perdí la audición totalmente, pero era una niña. Entonces, gracias a la memoria, recuerdo qué era lo que sentía, lo que vivía. Al momento de yo haber estudiado electrónica, seguir avanzando y trabajar en diferentes empresas, todo me fue llevando como de una parte a otra, lo que es el software y demás. Pero luego llega un momento en que también, pues, me caso, tengo a mis hijos y justo una de mis niñas, cuando nace, está en cuidados intensivos y se le provoca tener una baja audición que la detecté desde pequeña. Pero yo empiezo a trabajar en el área de audición, o sea, dentro de mi trayectoria como profesionista. Entro al área de audición en el 2016, del 2013. Yo estaba trabajando en la Autónoma de Guadalajara, había iniciado lo que era educación virtual, yo estaba trabajando en esos desarrollos y llegan de una empresa a solicitar hacer en línea educación relacionada con la audición. Y fue curioso cómo se llega a esto, porque en ese momento, estamos hablando del 2011 más o menos, decían que no, que lo de salud no podía ir a la audición, así como ahora lo oímos de ustedes, se les va a hacer cómo no va a ir a que pueda hacer en línea. Y a mí me toca decir, sí se puede, y me toca este primer proyecto. Empiezo a desarrollar lo que fue el diplomado en audioprotesismo, que afortunadamente ahora también yo ya lo tengo cursado, ahí está ese diplomado en audioprotesismo, y posteriormente un diplomado en tecnología de la audición. ¿Cómo se hizo esto? Pues trabajando con profesionales, con audiólogos, con audiólogos, para ir generando los materiales, los contenidos. Y entonces empiezo a entrar en vamos a llamarle mundo o parte de todo lo que va hacia la audición, pero ya de una forma científica, de una forma clínica. Cuando se desarrollan y demás, me toca seguirlos atendiendo yo desde la universidad, nomás viendo que se impartieran, las capacitaciones a los médicos y demás, pero luego me invita a la empresa a trabajar con ellos. Entonces entro a la empresa y me toca llegar a la dirección de lo que es cuarta académica y a desarrollar más este tipo de capacitación y diplomados. En esta trayectoria empiezo a relacionar cosas que yo ya había vivido desde mi infancia, cuando yo me quedo sorda, y después cuando lo que le estaba pasando a mi niña. Entonces, desde pequeñita, cuando recién nació y salió del hospital y demás, empezó toda una trayectoria que me tocó conocer, pues, todo el mercado de la audición, o sea, qué es lo que había afuera, porque yo llegaba por atención para que pudiera ella escuchar o tener lo mejor. El tamaño de los aparatos era muy diferente a los que tenemos actualmente, la tecnología. Entonces me tocó conocer desde afuera todo en ese tiempo. Posteriormente, desde ahí es lo que me fue llevando como a ver ciertas cosas con las que yo decía, tal vez esto puede ser de otra manera y no de cómo se está manejando en el momento. Entonces, a lo largo de este tiempo he tenido la experiencia, tanto como, vamos a llamarlo, como paciente o como consumidor, también con mi hija, porque ella sí necesita aparatos auditivos desde pequeña. Después, las atenciones, todo lo que lleva el mantenimiento de estos equipos, las necesidades que va teniendo uno a medida que va creciendo,
y todo lo que es la atención dependiendo de dónde se encuentre uno, la que no siempre había disponible y demás. Con esto que les comento, todas ese tipo de experiencias hasta este momento en el que, pues recientemente justo coincide que la semana pasada me gradué del diplomado en el electrodiagnóstico auditivo, que son todavía estudios más especializados para poder detectar, como yo les menciono, la configuración auditiva. Entonces, la configuración auditiva es lo que cada uno vamos a tener en cualquier momento de nuestra vida y cambia. Esta puede cambiar cuando nosotros vamos de viaje en el avión y regresamos, hay un cambio de altura y nos va a cambiar nuestra forma de estar escuchando, o sea, esa configuración. Cuando tenemos un resfriado, cambia esa configuración auditiva. Cuando tenemos, vamos a una fiesta, a un concierto, cambia nuestra configuración auditiva si no estamos preparados para protegernos. O también puede ser tan sencillo regresar a la normalidad si sabemos cómo está, cómo tener nuestra radiografía, que eso es a lo que nos estamos ahora dedicando y enfocando mucho aquí en Auric Adaro. Estamos trabajando como para todos ustedes que escuchan, todos escuchan, porque nos están escuchando en este momento, pero no sabemos nuestra configuración auditiva. Y en el momento en que la sabemos, vamos a encontrar a lo mejor algunas situaciones que nos están llevando a tener otras necesidades, algún otro malestar o síntoma que no se relaciona con la audición, entre ellos como el vértigo, el cansancio, la fatiga. Muchos se está dando actualmente en jóvenes, como la mayoría de ustedes que nos están aquí, que están en el clúster o escuchándonos, y que les está costando trabajo porque están estudiando en línea, desde la computadora, con audífonos, y cuesta trabajo memorizar, o cuesta trabajo entender después de que ya se termina la clase y volver a estudiar. Y eso muchas veces es por una desconfiguración auditiva, no porque estén sordos, no porque no escuchen. Esa configuración permite como ensamblar piezas y nuestro cerebro, cuando tiene todo acomodado y listo, es fácil que lo haga. De otra manera, empieza a generarse esta situación. Entonces, ¿qué nos lleva a tener Auric Adaro y un momento más en el que nos comparta Mario? Auric Adaro es un proyecto que no nace de la noche a la mañana. Es algo, y luego que luego venía cuando, pero desde hace mucho tiempo hablábamos de poder emprender, de poder tener este tipo de centro auditivo, y más que nada para poder, en nuestro caso, enfocarnos en los jóvenes. ¿Por qué en los jóvenes? Porque yo tengo hijos, ya todos terminaron la universidad, la semana pasada el último, son quienes más afectados están siendo en este momento. Porque ustedes van a tener, bueno, se está esperando, la esperanza de vida, aunque la redundancia cada vez es mayor, no sé, ahora vivir por 100 años y demás, pero están teniendo una menor calidad de vida. La menor calidad de vida es en muchas situaciones, desde la alimentación, los suplementos que toman cuando van a los gimnasios, las trasnochadas y demás, y que no están teniendo un orden desde este momento. Entonces va a ser muy complicado que logren tener una muy buena salud en todos los medios si no se cuidan. Y la audición, contrario a lo que muchos dicen, yo no les digo, no escuches esto alto, no hagas esto. ¿Quieres oírlo? Ok, conoces tu configuración, usa lo que necesitas para proteger tu oído. Y sigue escuchando, sigue tocando la guitarra eléctrica, ve a los conciertos. Entonces, con eso, ve a las carreras de Fórmula 1, haz todo lo que quieras hacer, pero con conciencia. Y entonces, de esta manera, pues vamos a poder, de una manera normal, tranquila, sin demasiada inversión, conocer y tener esta cultura auditiva. Entonces, por ahí va cómo llega Auric Adaro y por qué es diferente, porque tiene una tecnología especializada. Eso sí que platicamos más en un momento más. Y pues, hasta ahí les platico. Por eso, si Mario quiere platicar también desde cuando hemos platicado en todos los proyectos, cómo se ha manejado, cómo hemos llegado a eso. Pues como dice Silvia, es un proyecto que no nació de la noche a la mañana. Este año sí estamos de manteles largos por poder materializar todo ese trabajo que se ha hecho desde hace, yo creo que 3, 4 años, Silvia, que lo hemos estado platicando, ¿no? Desde la forma de cómo llegar a las personas, desde el tipo de servicios que se le puede otorgar y qué es lo que queremos llegar a lograr. Y es eso, es que las personas tengan esa calidad de vida. Muchas veces, platicábamos hace ratito antes de entrar a cámaras,
platicaba mi caso, ¿no? Cómo me di cuenta que necesitaba lentes, pues muchas veces las personas no sabemos que requerimos de algo adicional, que alguna prótesis, como el caso de lentes, una prótesis visual, hasta que alguien nos lo hace saber o hasta que en el momento lo descubrimos. Yo lo descubrí porque la gente me decía que no lo saludaba, alguien me saludaba desde lejos y yo no me daba cuenta de la figura, del detalle de la persona, hasta que te lo hacen notar, o en mi caso en la universidad, que no alcanzaba a ver la proyección de la pantalla, pues es que cambió mi vida, ¿no? Seguía viendo, sí, seguía viendo, ¿no? Pero en el caso del lente, pues mejoró mi calidad de vida. Y en el tema de la audición, pues también es lo mismo. A veces creemos que escuchamos o como escuchamos es como se debe de escuchar, sin darnos cuenta que realmente se puede mejorar esa calidad. Y el hecho de escuchar de manera adecuada, pues es mejorar esa conexión con las personas, de mejorar la calidad con nuestra familia, en el trabajo, y a veces no nos damos cuenta, estamos inmersos en todo un bullicio del mundo, estamos acostumbrados al ruido, sobre todo los que vivimos en las ciudades, con el ruido en las casas, de los televisores, de los vehículos, que bueno, al final de cuentas, la invitación es que el tema de la pérdida de audición no es un tema de edades, no es un tema, a veces lo relacionamos con las personas mayores de edad y nos damos cuenta que tienen un problema de audición porque son personas que normalmente se encuentran un poquito aisladas, que ya no quieren platicar con las personas porque les da pena poderse expresar, porque saben que se les tiene que aumentar el tono de la voz. Entonces, a raíz de todo esto viene este proyecto que a final de cuentas está materializado en Aurica Daro. Perfecto. Doctora Silvia, al comenzar siempre una empresa tiene que enfrentar pues desafíos, ¿no? Entonces, Mario, Silvia, ¿nos podrían comentar cuáles fueron de sus principales retos a los que llevaron y cómo lograron superarlos? Sí, mire, voy a iniciar con dos. Primero, uno de los retos muy grandes, Luis, en este caso es dejar de trabajar como asalariado, o sea, dejar una parte importante que es algo que muchas veces dices, pues ya tengo esto, tengo lo demás, está ahí. Para mí fue un reto muy grande, un reto de decir cómo voy a hacer y cómo va a ser lo siguiente. ¿Qué pasa en eso? Ahí sí les comparto algo para que otros lo puedan tomar en cuenta. A mí me toca dar consultorías, también trabajo dando clases en autónomo, en posgrados, en consultorías a otras empresas y también en investigación. Muchas veces nosotros decimos, y hay unas teorías, ¿no? que tengas 3 meses para tener el dinero y que tengas esto que puedas sobrevivir y demás. La teoría es una teoría, la realidad es muy diferente. En mi caso, se dieron ciertas condiciones y sí lo comparto porque para mí es algo que cuando he platicado con otros empresarios lo veo pues como algo muy particular. En diciembre del 2024 tuve con Mario, pues tenemos, trabaja como haber llevado la contabilidad ya por muchos años que nos conocemos, en otros negocios y demás, pero empecé a platicar con él, llegué en diciembre, me acuerdo muy bien, y hay una cosa que me dijo, y no sé si él se acuerde, pero cuando yo ya estaba diciendo por qué hay que comprar equipos, hay que invertir, es una inversión muy fuerte, y yo decía, necesito lo mejor, no puedo tener cosas que vayan a ser seminuevas o cosas que vayan a dar una atención diferente a lo que quiero hacer. Entonces, cuando empecé a platicar de algunas cosas con él, estábamos en su oficina, y llegó un momento y él me dijo, ¿a qué le tienes miedo? Y mi respuesta fue a quedarme sin nada, no poder salir adelante, a invertirle. O sea, puedo meter tarjetas, puedo poner esto otro, las tarjetas de crédito, pero no poder pagar, o sea, a eso. Y esa palabra, y aparte hay otro tema, y sí lo comparto, todo esto se une con algo. Hay un libro que se llama Si el Quijote fuera tu mentor. Ese libro es un libro de autoría de Mario, pero en ese libro, pues claro que yo lo había leído antes, creo que ¿cuándo lo publicaste? ¿El año pasado? En agosto. En agosto justo también del año pasado y lo publica. Pero en ese libro, y con lo que me pregunta, ya había hecho yo algunos ejercicios revisando, entonces es una forma, emprender un negocio no basta con que tengas algo en ese momento, porque no sabes qué va a pasar después. Pero lo que sí es muy importante es tener un firme deseo y saber qué es lo que quieres, o sea, qué es lo que... Hay una frase, no me la sé, si ahorita Mario la dice, pero yo la tengo ahí marcada.
donde ese ardor de deseo de lo que sí quieres lograr es lo que te va a llevar a hacerlo. Y se necesita tener, pues, muchas agallas, mucha templanza y sobre todo eso de poder salir adelante. Entre esas, algunas de las adversidades que se presentaron. Y por otro lado, pues el local, encontrar un local adecuado. ¿Qué fue lo que busqué cuando tenía ya con esta experiencia? Un lugar donde hubiera estacionamiento en primer lugar. Porque en muchos lugares lo que las personas se quejan es que me tengo que estacionar en un cuadrito y luego tengo que salir y están carros como pitando o algo. Estacionamiento, seguridad y que tenga todo el acceso para la gente que viene. Y hasta ahorita, gracias a Dios, se ha dado, se ha logrado justo con lo que tenemos aquí, cómo se ha ido acondicionando cada cosa. Y claro que he contado con personas excelentes, geniales, quienes han apoyado tanto en un momento económico, en la decoración, en el diseño, todas esas personas con las que he trabajado a lo largo de la vida. Y como ellas me dicen, dices que siento como que es parte de mí cuando vienen y lo ven. Por ejemplo, Ana Melgarejo, Nati Ruiz, Gabriela Araiza, o sea, personas de las que han colaborado desde los diseños y demás. Y eso para mí es muy importante. Entonces sí son retos y también les menciono, no es fácil, no es de que, sí, es muy fácil, ya lo tenemos, pero estamos precisamente para ustedes. Y es algo que se quiere dar como una necesidad que existe, pero que no la conocemos todavía, muchos, como bien lo dijo Mario. Entonces, esos son algunos. No sé, ahorita, Mario. Perfecto. Mario, ¿algún comentario? ¿Alguna? Pues sí, los retos de todo emprendurismo es precisamente eso, ¿no? El parteaguas de decidir en qué momento emprendo un negocio, dejo lo que ya tengo seguro, pero yo creo que un negocio puede durar muchos años cuando tiene ese valor de trascendencia. Y Áurica Daro tiene ese valor de trascendencia, tiene una misión más allá del tema económico monetario, que evidentemente también es muy importante, pero tiene ese valor de mejorar la calidad de las personas. Y cuando haces las cosas con pasión, con gusto, con algo que realmente te llena, pues habrá momentos de adversidades, ¿no? En el que, pues como les digo a los clientes, habrá el momento de las vacas flacas, de las vacas gordas, pero cuando tú realmente haces lo que te apasiona, te va a permitir trascender y a enfrentar esos momentos que a lo mejor son complejos. Sí, en los primeros años son los más retadores porque es el momento en el que tienes que ir pues amortizando esa inversión con la renta del local, con la compra de equipos de última tecnología que nos va a mencionar Silvia más adelante, qué tipo de equipos tiene Áurica Daro, que me puede atrever a decir que único aquí en México, con esa tecnología también en los aparatos audiológicos que le da calidad de vida. A veces las personas no se animan a hacerse estudios porque el aparatito está muy grande, porque se me va a notar, porque me van a juzgar y aquí hay todo ese tipo de temas que con la tecnología que está trayendo y conveniando Silvia a través de la empresa, pues se están logrando cosas muy, muy interesantes. Perfecto, muchas gracias, Mario. Retomando ese punto que mencionaron ambos, de cuando estaban emprendiendo, Silvia, comentaste que tú querías lo mejor, lo de punta para el negocio. Entonces, ¿nos podrías platicar esos diagnósticos, esos dispositivos, qué valor clínico tienen al momento de que vienen a estar en el estudio y cómo es que se escoge o se elige al candidato o al paciente para determinarle su configuración auditiva? Ok, bueno, aquí hay algo interesante que tenemos que mencionar. En mi caso, yo no soy médico. Tengo el doctorado en ciencia y doctorado en bioética. Sin embargo, todo lo que es esta tecnología y cómo funciona y realmente nuestra audición es a nivel cerebral. El cerebro es el que escucha, el cerebro es el que va a recibir las diferentes frecuencias y a procesarlas en los diferentes pares que tenemos nosotros para poder hacer toda la decodificación y luego darles un significado. ¿Por qué menciono esto? Porque la configuración auditiva es parte de la física, tiene mucho que ver con la física, tiene mucho que ver con las longitudes de onda, tiene que ver con las frecuencias, con la intensidad, con toda la potencia que se maneja internamente, fisiológicamente, cómo lo producimos. Para decir una manera resumida, los aparatos que están y cómo se manejan, y por ejemplo todo lo que tenemos aquí en Adaro, es
como si fueran a hacerse una biometría hemática. Biometría hemática, un estudio de sangre, y les van a arrojar diferentes resultados. En esa precisión y en esa calibración y ajustes que están en montados aquí en este centro auditivo, es donde va esa ventaja o esa certeza de que lo que estamos midiendo se está haciendo tal cual. Tenemos pruebas subjetivas y pruebas objetivas. La prueba subjetiva es lo que responde la persona cuando se está atendiendo. Y normalmente les digo la persona porque realmente no lo vemos como un paciente. Es una persona que llega a hacerse un estudio de su configuración auditiva, como ya han venido muchos. Entonces, este tipo de estudio tiene que llevar una correlación. Es ahí donde está una parte interesante. Gracias a la experiencia con la que cuento en este momento, claro que contamos, por ejemplo, aquí mismo en la plaza trabaja con otro otorrino. El otorrino está directamente cuando hay una necesidad, por ejemplo, que llega alguien y que tiene obstruido el canal auditivo, puede ser por cerumen o porque tenga alguna, no sé, un pedazo de algodón, de un cotonete o algo. De inmediato, o sea, estamos en comunicación, subimos a donde se encuentra él, libera en ese momento lo que se tenga que hacer y procedemos con el estudio o nos esperamos al día siguiente. Entonces, él sí es médico y está aquí directamente el otorrino. También tengo en lo que viene a ser este medio con audiólogo, porque hay diferentes áreas o diferentes especialidades. El otorrino ve unas cosas, el audiólogo ve otra. Cuando ya hay una patología, lo derivo de inmediato. Yo no atiendo patologías, las puedo decir las configuraciones, dentro o fuera de los límites. Tenemos, por ejemplo, el volumen del canal auditivo. Hay rangos cuando son pequeños, cuando son niños o cuando son adultos. Si algo está diferente, eso es lo que registro y explico y lo reporto como tal. Las diferentes formas de mover el tímpano. Y en un resumen, cómo funciona esto de la audición y por qué tanto y por qué la tecnología que mencionó también hace un momento Mario, que nosotros estamos trabajando con la tecnología de punta y lo que es diferentes algoritmos que se manejan a una velocidad impresionante en esta tecnología, parecido a eso, todavía unos más pequeñitos como este que me coloqué, ¿sí? Los sistemas Edge o los sistemas Génesis, porque cuando nosotros escuchamos, internamente se llega una onda mecánica. Vamos a pensar que llega el sonido viajando por el aire, pero luego internamente va a mover el tímpano, lo hace vibrar. Ese tímpano vibra y hay unos huesecillos atrás, el yunque, el martillo y el estribo. Y luego de eso, bueno, ahí tengo un modelito, al rato les muestro el modelito anatómico. De ahí pasa y va a llegar a un medio diferente, que es un medio acuoso. Internamente va a cambiar de pasar por aire y va a llegar a este otro medio. Y ahí empieza a haber una, vamos a llamar reacción química, porque diferentes celulitas que tenemos en la cóclea, ¿sí? Tenemos la cóclea, hay muchas estructuras, en breve se dice que estas células se están moviendo, hay células externas, células internas, y son mínimas. Estamos hablando de cuestiones de micras también. Entonces, ahí se producen iones y se va a transmitir un impulso eléctrico al cerebro. En este momento que yo estoy hablando, están sucediendo a nivel de conexiones y sinapsis en nuestro cerebro una cantidad que va a ser impresionante si la mencionamos. No nos damos cuenta. Y eso, lo más importante es la vía aferente, cómo está pasando hacia el cerebro. Y el cerebro luego tiene otra parte importante. Cuando son pequeños, nosotros desarrollamos el habla, así como nos estamos comunicando a través de este proceso auditivo. Cuando escuchamos, empezamos luego a hablar o a repetir sonidos. Entonces, toda esta articulación, Luis, es un proceso físico, químico, matemático y que está relacionada con la fisiología. Y como ustedes, como ingenieros biomédicos y los demás que estamos aquí lo sabemos, nuestro sistema, todos nuestros órganos y el ser humano funciona con esta electricidad interna. Entonces, ahí es donde está eso y por qué elegí ciertos equipos, por qué están configurados, bueno, todos están calibrados, pero también el tipo de estudios, cómo los realizo. Y de ahí otra cosa es la cabina sonoamortiguada, que tiene un estudio que es el de campo libre. Con les comento solamente que de este tipo de, porque esta tecnología, bueno, después hablamos de esta tecnología, pero en la cabina, el estudio de campo libre, cuando una persona llega y ya usa aparatos auditivos desde hace mucho tiempo, esa es su audición, la que tiene. Porque muchas veces se les dice, vamos a mejorar tu audición, pero esa es con la que tú vives, con la que tú tienes y ya traes una tecnología. Entonces yo checo cómo escucha con esa tecnología. Si con esa tecnología, por alguna razón, ya no está alcanzando a entender las palabras, entonces probamos ya diferente. Pero esa es otra ventaja. Y también para probar los aparatos. Ahora, otra cosa importante que ustedes sepan es que estos aparatos, esta tecnología que maneja más de 80,000
movimientos o vamos a decir procesos por minuto, tenemos los algoritmos que permiten ir aprendiendo de los datos que tenemos. Ustedes saben que los algoritmos de inteligencia artificial lo que hacen es obtener datos, depende cómo esté configurado, para ir generando un cierto lineamiento o un cierto resultado. Con los estudios que hacemos aquí, que tenemos para detectar esa configuración auditiva, yo no busco solamente la baja audición, es la configuración auditiva, porque hay personas que tienen una sensibilidad muy alta. Esa sensibilidad muy alta está ocasionando otro tipo de trastornos también, porque también tienen el ruido, el acúfeno, se les llama tinnitus. Esta tecnología lo que hace es, al ir captando los sonidos, se va adaptando a la persona, no la persona se tiene que ir adaptando a la tecnología. ¿Y por qué elegí estos y por qué son con los que estoy trabajando y no con otros que son a lo mejor una tecnología más baja o que te permite escuchar algo? Porque los tengo muy probados, porque esta tecnología también la utilizo en mi familia. Y esta tecnología tanto la conozco que da una capacidad enorme. Y otra cosa importante que igual, no sé si lo mencionó en ese momento, algo con lo que yo viví a lo largo de la vida, padeciendo ser clienta de tecnología auditiva, porque así se los digo, es el precio. Muchas veces la tecnología la vemos pues algo que tenemos que desembolsar el dinero, pero no se ve con que es un sistema. Si yo le digo a cualquiera de ustedes, ¿cuánto quieres que te dé para que tú me des tu audición? O sea, ¿cuánto cuesta tu audición? O sea, aquí está un cheque, dime cuánto por tu audición. La persona se la piensa muchas veces. Entonces, esto a lo largo de la vida, en mi caso, antes de que yo estuviera aquí, que tuviéramos Auricadaro, se perdía uno de estos, y era dejar sin audición a una persona, ¿no? Y más de mi familia, sin que pudiera escuchar. Luego, volver a adquirir otro, también era otro problema, porque la verdad, o sea, no es algo con lo que uno cuente que digas voy a guardar así como para ponerle gasolina al carro. Aquí en Auricadaro tenemos esa gran ventaja con nuestro socio comercial, donde lo que pedí fue garantía. Si una persona se lleva algo de esta tecnología, tiene de 3 a 2 años de garantía para cambiarle por un dispositivo nuevo, no reparado, nuevo, por pérdida o por daño. Y no se les hacen más cuestiones, preguntas y otra cosa. ¿Por qué? Fue algo con lo que yo quería tener. Es una de las cosas que decía esa piedrita en el zapato, de decir, ¿cómo vamos a hacer para lograr esto? Yo lo buscaba por 1000 medios, o tener una aseguradora, ¿no? Que dijera, oye, pues te voy pagando cada mes y todo, y cuando se dañe o se pierda, me das para el otro. No lo hay hasta el momento para esto. Pero aquí en Auricadaro sí contamos con estos años de garantía, y aparte también tenemos el convenio para garantía extendida. Es decir, si llegas a esos 3 años, puedes hacer un pago muy pequeñito para poderlo extender un año más, y así sucesivamente. Entonces, eso también lo tenemos aquí, que es algo de lo que yo viví, no conté con eso antes, pero ahora sí, lo tenemos entre otras diferentes cosas. Los dispositivos son Starkey, es el Edge AI. Así es. Solamente manejan este dispositivo. En este caso, estamos con la tecnología Starkey, tenemos Edge Genesis, y hay otra ventaja con estos dispositivos. ¿Por qué estos? Precisamente por ese tipo de IA que maneja. En este caso, cuando iniciamos y para trabajar con ellos es porque estuve probando precisamente con mi familia. Ellos utilizan los aparatos y ver cuáles eran los que nos daban este tipo de cómo compensar la audición de la persona independiente de la pérdida auditiva que tenga. Estos no son tampoco de los más comunes, los que tengo podemos llamarlo que son de gama alta, pero al momento de que la persona empiece a escuchar, luego se siente una diferencia, no es de que se adapte y demás, simplemente va sucediendo. Esto pues lo he estado viviendo aquí también, y sí, es la marca Edge, Starkey, estos son unos Evolve, pero tenemos la marca de Starkey por el momento. En mi caso también, como ustedes saben, les comento, estoy parte de la Organización Mexicana de la Audición. En la Organización Mexicana de la Audición están todos los proveedores de aparatos auditivos del país. La mayoría, el 95% de quienes son. Y hay diferentes marcas. Ahí sí también les comento que las diferentes marcas, todas tienen sus beneficios, dependiendo cómo se adapten, en qué caso y para quién. Entonces, estos que yo sí les estoy mostrando sí son son de la marca Starkey. Y aparte, la ventaja también es con la humedad. Aquí tengo un patito. Este patito y estos dispositivos tienen el IP68, que es una tecnología, un recubrimiento que manejan, que al tenerlos no pasa si estás sudando, no te va a pasar algo como muchos otros que se van oxidando o que van teniendo el problema porque se va metiendo el sudor.
También en el agua, o sea, si está lloviendo, no te los tienes que quitar, porque sí, muchas veces ha sido de quítatelo rápido porque ya está lloviendo, y aquí en Guadalajara más, tienen esa protección, entre otras tantas, y también están pues los que son con pilas, o estos que son a prueba de agua en ciertas condiciones, con pila recargable. Entonces, es una tecnología que muchos no lo han conocido todavía. Yo los invito a que sí lo conozcan. ¿Por qué? Porque al momento de probarlo, de hecho ustedes mismos luego les voy a probar para que ustedes vean cómo es esa tecnología, cuál es la diferencia de escuchar música en lugar de con mis AirPods a poder traer de acuerdo a mi configuración y poder escuchar desde el audio de la computadora, de mi celular, de mi smartphone, a con estos. Y aparte que tienen muchas ventajas. Estas tecnologías tienen sobre todo la conectividad y también están ya, esta tecnología que manejo, con lo que es bueno, ustedes conocen de Bluetooth, diferentes conexiones, pero tenemos también lo que es el Aurocast. Aurocast es la que viene ya ahora para tener, cualquiera que traiga estos dispositivos se va a poder enlazar a una televisión, a un sistema de audio que tengamos, a diferencia de la telebobina o lo que se ha utilizado por mucho tiempo en aeropuertos, teatros y demás, sobre todo en Europa o en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, con esto ya no necesitamos tener otro dispositivo extra para poder enlazarnos a la televisión y demás, que ahorita sí existe, también lo tenemos, pero en ese tipo de hacia dónde va es la tendencia, y entonces nos estamos preparando para esa tendencia. Y pues muchísimas ventajas más tienen estos también para monitoreo de la salud, traducción de idioma cuando vas en otro lugar, a través de tu celular, las conexiones que tienes, para la salud de la persona, también ya para poder detectar un problema de equilibrio antes de que una persona vaya a caer o algo, se puede detectar. Tienen también un sistema como de giroscopio, dependiendo obviamente de la tecnología que se esté manejando, y entonces manda una alerta a familiares, o también cuando hay una caída, se programa y queda esa alerta. Y la otra es la programación en línea. Las personas que tienen estos dispositivos, por ejemplo, yo ya he tenido pacientes aquí de Chiapas, han venido para acá, tengo pacientes que están Chiapas, Veracruz, y si algo se llega a necesitar a través de una, vamos a decir, telellamada o teleajuste, teleprogramación, se puede ajustar, se manda y todo con que tengan una señal de internet a través de aquí del mismo sistema. Entonces, hay muchísimas ventajas para trabajar con esto y es una tecnología en la que se invierte directamente. Y la tranquilidad de la persona que se lo lleva también. Muy bien, entonces con los dispositivos de diagnóstico que se tienen en Auric Adaro, ¿es posible determinar cuál es idóneo para cada paciente? Sí, porque se determina, nosotros en nuestra configuración auditiva, y también es importante mencionarlo para quienes nos escuchan, nos enfocamos en la palabra, en la comunicación. No nos enfocamos en que puedas escuchar cuando por allá está un grillo a 100 metros o que hay alguna otra situación ajena al habla. Lo importante cuando uno está estudiando audioprotesismo, que se hace en la parte de audiología, es que la persona, o sea, que ya oye, pero que pueda entender la conversación y que pueda aprender, le llamamos el proceso cognitivo, el proceso del habla, porque hay muchas situaciones desde donde está nuestra oreja hasta nuestro cerebro, son muchas otras etapas. Entonces, el aparato solo envía, pero también con estos estudios o con lo que nosotros hacemos aquí, podemos ir ajustando cómo el cerebro está captando. Y cómo está captando el cerebro es que yo te pongo aquí toda la tecnología, pero la mando, sí, pero ¿qué pasa acá? Y es la neuroplasticidad o lo que sigue también para una terapia auditivo-verbal. Entonces, ya para una terapia auditivo-verbal, pues lo remitimos con la persona que le da esto porque es cómo escuchar. Y es bien sencillo, es como si yo los pongo a ustedes a leer y entonces, o alguien te está leyendo y hay palabras que no entiendes, o las vas leyendo y hay palabras que uno se come cuando apenas está usando un aparato que usó mucho tiempo. La letra S, por ejemplo. En lugar de decir buenos días, dice buenos días. Entonces se hace un ajuste, pero también con un entrenamiento para que ahora el cerebro vuelva a retomar esos sonidos que no había escuchado. Y es todo un proceso. Este proceso, yo me enfoco mucho en el proceso cognitivo. El conocimiento te va a llevar a cómo hablamos, a cómo conocemos cada concepto y a poderlo retener. Si esa configuración que va de 125 hercios a 8000 hercios, por ejemplo, y en un rango que deberíamos estar en el habla de 40 a 55 decibelios, si esto lo logramos subir, si está más abajo en la configuración de la persona o más arriba y la logramos atenuar, entonces esa forma de entender, de hablar y de conversar va a ser más tranquila y no se va a estar agotando o a lo largo del tiempo el cansancio porque ocurre una fatiga
se llama un esfuerzo cerebral. El oído nunca descansa. Si se fijan de nuestros sistemas, el oído siempre está alerta. Podemos cerrar los ojos y dormir, dejar de tocar algo, dejar de comer, pero el oído nos mantiene alertas. Si nosotros tenemos esta desconfiguración, y ustedes en ocasiones, a lo mejor lo han vivido, escuchan a una persona y les molesta la voz, o sea, dicen, ay, no me gusta, ya va, no puedo, aguanto mucho escuchándolo. A veces un profesor, un amigo, ¿sí? ¿Por qué? Estamos detectando diferentes, como si fuera un piano y está mal afinado. Y hay unas teclas que no nos duelen ni nada, pero causan un malestar al tocarlas, ¿sí? Entonces, es un proceso, como les digo, y ustedes como ingenieros biomédicos y los demás que están dentro del clúster, es más fácil que lo puedan entender porque estamos hablando de números, de datos, de relaciones y luego con los procesos fisiológicos. Y les digo, cualquier alteración y demás, eso se remite con los especialistas. Y pues en esta parte, por eso les menciono por qué en este momento estamos con esta tecnología. Perfecto, pues sabemos que en un sector tan crítico como lo es la salud, siempre le están implementando cosas nuevas. Para Auric Daro, por ejemplo, introducir dispositivos con IA, pues es mantenerte al pie con tecnología de punta. Regresando un poquito a lo que había mencionado, que pertenece a la Organización Mexicana de la Audición y al proceso de Ingeniería Biomédica, ¿cómo ha impactado estas alianzas a Auric Daro? Ok, bueno, inicio por primero en el clúster de ingeniería hay algo muy importante. En el clúster, no recuerdo cuántos años tenemos, no sé, del 2018, no recuerdo cuándo estoy de miembro, porque estaba primero con otra empresa, que fue a quien la invité a que entrara dentro del clúster y a participar dentro de la fundación, pero desde ahí ya estaba yo participando. Ahora como Auric Daro traemos proyectos de investigación. En estos proyectos de investigación, el actual y que también me dio mucho gusto que se pudiera empezar a trabajar en el 2025 es dispositivo médico. A raíz de conocer y con la experiencia de estar trabajando en el medio, pues se detectan carencias o se detectan necesidades. Ante esto, al momento, la relevancia, por ejemplo, de estar con el clúster, en el caso, pues todos ustedes que los conozco, Ricardo y demás, estamos en ese proceso para poder iniciar pues ahora sí que va desde un inicio porque queremos llegar a la patente de este nuevo dispositivo médico. En ese momento no les comparto exactamente cuál es, está relacionado con la audición, es un dispositivo también para hacer métricos, mediciones, y ese podría ser uno de los más relevantes en este momento. Anteriormente, y hablando de ingeniería biomédica, pues sobre todo la innovación, cómo está manejando y la competitividad. Entonces, todo eso también dentro del sector nos lleva a poder ofrecer pues cosas de bastante calidad, porque estar en el clúster no es cualquier cosa, o sea, estar en el clúster es saber que tenemos esa alianza, pero que también tenemos exigencia y tenemos el compromiso de ser éticos, de tener, en este caso conmigo y mucho con Ricardo, por ejemplo, la parte bioética que manejamos muchísimo, sobre todo para este tipo de tecnología y los nuevos desarrollos. Y en la Organización Mexicana de la Audición, pues la importancia de poder estar, en este momento tengo la vicepresidencia, estoy como en este sector, no es algo que digan, aparte es una organización sin fines de lucro, pero estamos reuniendo y agremiando a todo lo que son el sector audioprotesista de México, que también está todavía fuera de tener un gremio donde podamos estar en conjunto y trabajando por lo mismo hacia esa mejor atención y profesionalización del medio. Entonces, es algo para mí muy relevante porque es mucho apoyo, es el apoyo de saber en dónde estamos, qué hay y sobre todo trabajar por el país. Estamos trabajando ahorita por la Organización Mexicana de la Audición en una campaña muy fuerte, pero al público, que empiece a conocer sobre su audición. Hay unos podcasts, hay unos videos, bueno, podcasts todavía no, pero videos donde van a encontrar el por qué estar atendiéndose, y eso es a nivel México, ¿sí? O sea, con todo lo que se está manejando. Y pues obviamente con las personas que están trabajando internamente, y pues se conocen, nos vamos conociendo todos. Entonces, por eso les digo, es muy importante tomar en cuenta a quien está dedicándose a hacer los estudios, cuando ya hay un problema auditivo, a quién remitirlo, que eso es muy relevante, porque a veces haciendo estos estudios encuentras problemas a nivel cerebral, o problema a nivel, tu nervio auditivo, o ya algo más profundo, y pues hay que decirlo inmediatamente al médico. No asustar al paciente, pero hacer lo que sí vaya con el especialista. ¿Sí? Entonces, hasta ahí. Doctora Silvia, en cuanto a sus reconocimientos y logros, pues vemos que tiene una vasta experiencia académica.
También veo que tiene una certificación ISO, la 13485. Así es, esta es en la fabricación de dispositivos médicos, esa ISO, y eso también fue gracias al área de regulación por parte del clúster de ingeniería biomédica. Sí, cuento con esa, es decir, pues la tomamos, ya que menciona sobre esta ISO. Es muy importante conocer todo el proceso que se debe llevar, tanto al estar en un establecimiento como un centro auditivo para venta y adaptación de aparatos auditivos, pero todo lo que lleva hacia atrás. Y en esto, ese tipo de certificación, por ejemplo, ya que lo platicamos ahora, es muy importante la tecnovigilancia y saber qué pasa con la persona que está haciendo uso de un dispositivo médico. Entonces, ese seguimiento me parece muy interesante porque se da de la mano con este tipo de tecnología. El paciente o la persona o el usuario, al tener estos dispositivos, porque son dispositivos médicos, aclaremos que no son amplificadores como muchos otros que se promueven en medios comerciales, en redes y demás, que no hacen ese cálculo, esa configuración y detección, no la hacen. Simplemente dicen, úsalo y vas a escuchar mejor, como esos lentes pregraduados que dicen, coloca el que necesites y ya. Ahí hay una gran diferencia. Entonces, al hablar de dispositivos médicos, este conocimiento sí nos ha permitido seleccionar y tener el cuidado de cómo la persona debe de estar comunicándose, por ejemplo, con nosotros. Para poder tener, en el caso de la garantía y demás, antes se hacen ajustes y le puede decir a la persona cómo escuchan tus sonidos, si algo te molesta y demás. A los 10 días es recomendable que nos puedan decir cómo están. Entre esos reconocimientos, a mí yo lo considero como reconocimiento, el que yo me comunico porque no me hablan o algo, me dicen, no, es que todo está genial, al contrario, ya mi hijo puede hacer esto. Tengo una persona que lo trae uno de sus hijos, y dice, él, por ejemplo, le costaba mucho trabajo cuando tenía que tomar sus clases, porque también tiene que tomar las clases en línea, y está en la universidad. Dice, pero ahora él dice cómo ha mejorado, cómo puede escuchar cosas que, dice, sí las oía, pero no entendía exactamente lo que se decía. Entonces, eso para mí es un reconocimiento de que no han venido ajustes, pero cuando les hablo me platican cosas interesantes. Otro reconocimiento, hace un momento antes de esta entrevista, antes de entrar a cámara, platicaba con Mario y le mostré un mensaje que me mandó una persona que vino a contactarme varias veces antes de platicar y luego me empezó a traer a sus papás. Primero trajo a su papá. Entonces él traía unos aparatos y el comentario que me dice, porque ya no lo había visto hasta el sábado, donde estaba, creo que le dijo que estaba muy feliz, ¿verdad? Sí. Que lo escuchó por teléfono muy feliz. Este señor lleva los aparatos, pero está conectado también a su celular. Entonces, cuando ella le llamó, él contestó desde su aparato. Entonces, ella lo que menciona es, estaba muy feliz mi papá, como lo veíamos ya hace mucho tiempo, y luego también refiere que su hijo, el nieto de este señor, le mencionó que ese día que ya él lo trajo, cuando se fueron, que estaba muy feliz, y platicaba, y platicaba, y platicaba. Entonces, ese es un reconocimiento también muy grande, y como esos, a lo largo de estos poquitos meses, porque apenas iniciamos propiamente en mayo, el 11 de abril fue la bendición del lugar, gracias también por acompañarnos ese día, a todos que están aquí, pero había vacaciones, entonces propiamente podemos decir que empezamos en mayo, entonces tenemos realmente poco. Cada semana que vengan van a ver algo nuevo que se está adaptando, que estamos colocando porque va en el proceso de este año, pero esos reconocimientos de saber cómo está la persona, de saber cómo está funcionando, híjole, yo sí le puedo decir que valen más que la 13485, más que el ISO 9001, más que los diplomados que tengo, los reconocimientos también de haber estudiado y que continúo estudiando, porque esto no se acaba. Y otra cosa que me gustaría decirle a ustedes como ingenieros, fíjense que esta tecnología, la ventaja es que si ustedes tienen el aparato auditivo, en este caso no lo voy a quitar porque este es un demo, pero se quita y se cambia solamente el receptor, o sea, por partes, si es que se llegara a necesitar. Y cuando una persona está en otro país, por ejemplo, se los lleva y demás, lleva sus repuestos. Tiene también para poder modificar el filtro, le quitamos y ya se tapa el filtro y lo puede hacer la misma persona. Es muy fácil de mantener y de tener, y a través del celular se puede hacer la reconocimiento de cómo está funcionando y le dice, micrófonos, procesador, tal, marca palomita. Cuando hay un warning, ahí lo marca. Y entonces ya se pueden comunicar o ver qué es lo que se tiene que hacer y así de sencillo para trabajar con esto. Entonces, eso es en la 13485. En cuanto a regulación, pues también tener toda la regulación es muy importante, aparte de todo el proceso contable, fiscal,
para desde un principio ir a la segura, y eso da mucha tranquilidad. Entonces, un respaldo muy grande que también se lo recomiendo a quienes estén, ya hayan emprendido, tengan este emprendimiento, contar con toda la confianza y un buen contador. En este caso, con Mario ha sido un respaldo muy importante, porque hay muchos movimientos que uno pues no lo va a saber y no somos expertos en esto, pero contar con un profesional que tiene la experiencia y aparte que es parte de, o sea, que tiene ese compromiso que compartimos, por ejemplo, ese hacer el bien y trabajar sobre el bien común, es muy importante para cualquier emprendimiento. Perfecto, no, pues al final del día son herramientas, todo eso de la ISO y demás, los títulos universitarios, diplomados y demás, son herramientas que nos ayudan justamente a simplificarlo, hacerlo tangible en esto que nos comparte de no le han marcado, no le han llamado para dar ninguna queja, ningún reajuste, pero sí para agradecer y pues es mal que le agradezcan. En este caso, desde su perspectiva, Mario, doctora Silvia, ¿de qué manera ha influido Auric Adaro a la población, en este caso, de Jalisco? A la población de Jalisco. Pues se me hace un término amplio poder hablar de cómo ha influido a la población de Jalisco, pero por ejemplo, sí les puedo hablar del lugar donde estamos tan solo aquí, porque las personas que han estado, como les menciono, yo también estoy solo por las mañanas, porque luego también trabajo en la tarde, pues no he dejado de dar las clases en la noche, son de 6 a 9, pero pasan y entonces llegan como a preguntar o a platicar. Y estas mismas personas son quienes han venido ellos por alguna situación que, como dicen, les ha llamado, hay uno que está a la entrada, donde habla sobre el cerebro, donde dicen la cognición o algo, y dicen, empiezan a platicar y luego han traído ya sea a su hijo, ya sea a ellos mismos o a un familiar. Esta influencia es tan solo al ver que está aquí y no hay un anuncio mayor ni hay alguna cuestión que digamos de sordera, sino de la tecnología auditiva y cómo se está mostrando el impacto. Creo que también es importante porque cuando vienen pequeños que pasan por aquí, niños y jóvenes, está en la pantalla, en el monitor, pero son caricaturas, donde se explica el proceso de la audición, donde se explica qué es el cerumen, son caricaturas. Y eso está generando una forma de que preguntan o de que se quedan viendo y entonces empiezan a entender algo que ni siquiera se imaginaban. Y el alcance, como le mencionaba Veracruz, Chiapas, y ya me acordé, otra persona de Hermosillo, no me pregunte cómo han llegado, cómo me han contactado o por qué les dicen es que me recomendaron que le hablara o me recomendaron alguna así, y son ese tipo de casos. Otro tipo de impacto que le puedo mencionar, no nomás es Jalisco, le digo aquí en la misma Plaza Bonita, donde también ya me tocó atender a persona que llegó aquí diciendo, le habían dicho que necesitaba un aparato auditivo, etcétera, porque tenía perdido ya la audición en uno de sus oídos. Cuando le dije, no, yo tengo que hacer esto, yo no le puedo vender un aparato si yo no hago primero todo. Le dije, ¿por qué no? Le dije, no le voy a dejar que haga una inversión en algo que no sé si le va a funcionar o no. Total que viene unos días después, se atiende y resulta que sí tiene audición, pero por vía ósea, y no le habían hecho el estudio. Y tenía 3 años de que él sabe que tiene un problema auditivo, pero yo creo que es de mucho más, pero le decían que tenía eso y que se tenía que adaptar a un aparato y que le habían prestado unos para ponérselos, decía, pero me calaba, me pitaba, dice, yo no sé, oía algo que me molestaba y me decían que me tenía que adaptar, dice, pero nunca lo he comprado. De hecho, me dijo dónde, en qué lugares y todo dónde había. Entonces, cuando vemos eso y le explico que también escuchamos por vía ósea, fue otro hallazgo para él también muy importante. Y aquí también tenemos la tecnología que es el AdHear. Es otro dispositivo, ese es de la empresa Medel, también tengo esa distribución, y es un dispositivo que se coloca y se pega por fuera, pero acá atrás, en la parte de mastoide. Entonces, ese se utiliza desde bebés, se puede utilizarlo desde pequeñitos hasta adultos, y es un sistema también externo, no invasivo. Entonces, pues así está, y ese nivel ahorita creo que ya vamos en el país, y por ahí también tengo de Guanajuato. Entonces, en estas partes donde al menos una persona me ha estado contactando y seguimos en comunicación y luego vienen a la atención. La persona de Chiapas vino por acá. Aquí se le atendió también y se tiene ese seguimiento. Perfecto. Mirando hacia adelante, ¿cuáles podrían decir que son los siguientes pasos de Auric Adaro? En Auric, como mencioné, la investigación es muy importante. Hay muchos casos y muchas cosas que no están documentadas. Hacer investigación no es de la noche a la mañana tampoco, lleva tiempo. Entonces, en todo momento y con mi formación, como la tengo hasta el momento, como pues doctora en ciencias, para no decir científica, el estar revisando, analizando, siguiendo leyendo la literatura, todo lo demás que hay,
viene como una forma siguiente las alianzas que tenemos. Ya hay ciertos convenios. Entre esos convenios, ahora también que vamos a trabajar con las empresas de clúster, los convenios pues van a tener ciertos beneficios, ¿no? Quienes estén bajo un convenio, pero atender a la población, como le mencioné, de 18 años en adelante, eso es muy importante, en las áreas académicas, y la otra en los dispositivos médicos que tengan el conocimiento y sepan identificar cuándo es un dispositivo médico, cuando lo estás adquiriendo, y cuándo no es un dispositivo médico, cuando es otro dispositivo que no tiene regulación, que no tiene algo. Entonces, trabajar mucho en regulación e ir entrenando, capacitando cuando vienen aquí. Eso es otra cosa que se hace. El dispositivo médico, hay 3 muy importantes que yo considero que hacen falta. Y yo creo que sí tenemos toda la capacidad aquí en Jalisco para que México ya empiece a producir esta tecnología. Y no nomás de aparato auditivo, porque los otros que faltan, yo todavía no se los menciono, porque todavía no están ni publicados ni patente y demás, pero no existen todavía. Y a veces, como hemos visto, muchas cosas surgen de esa necesidad de que alguien que lo está viviendo sabe que se necesita, así como surgió el bolígrafo, la pluma, no sé, el borrador, y muchos otros elementos que tenemos, el clip, el segurito. Así es como ahorita está considerando hacia la investigación también y a poder seguir atendiendo a las personas. Y un punto que también mencionaba hace un momento con Mario. En mi caso, y ustedes lo han visto en algunas otras conferencias, siempre digo que la tecnología sea para quien la necesite, no para quien tenga el poder adquisitivo para tenerla. Actualmente es una situación muy difundida el que solo quien tiene el dinero puede tenerlo mejor. Pero aquí en Auricadaro, ya también platicando con Mario, tenemos la experiencia de que la persona que realmente ve el beneficio, o sea, no fue un obstáculo ver el precio de la tecnología, porque sabe lo que está sucediendo en su mente, en su cerebro, en su audición, en su vida. Entonces, eso es algo que ojalá que todos, estuviéramos en el clúster y en todas partes, pudiéramos ir logrando. Que no crea la persona o no hacer que solamente quien tenga cierta cantidad de dinero pueda tener la mejor tecnología. Y en eso estamos trabajando. Entonces, eso viene el siguiente. Mario por ahí también tenía unas propuestas que me estaba mencionando y es cuestión de ir pensando y ponernos en ese momento. Entonces, hacia allá es donde queremos avanzar. En cuanto a los estudios, sí hay otros equipos más. Recientemente terminé el diplomado en electrodiagnóstico auditivo y pues trabajamos mucho lo que son las emisiones otoacústicas y el tamiz auditivo. Para eso se necesitan otros equipos también. Entonces sería lo siguiente, también ojalá que se pueda este mismo año para poder ofrecer ese tipo de estudios. En su vasta experiencia, tanto Mario como usted, doctora Silvia, ¿hay algún consejo que gusten dar hacia jóvenes emprendedores que están pensando o deseando pues, emprender justamente? Pues el consejo es que se animen. Seguramente van a sentir miedo y el consejo es que lo hagan con miedo. No va a haber otra manera de poderlo realizar. Creo que una manera de poder incidir o de impactar a las personas puede ser a través del emprendurismo. No sabemos qué tanto podemos impactar desde el negocio a lo mejor más simple hasta el más complejo. Creo que se trata de llevar experiencias a las personas y a final de cuentas ese emprendurismo va a impactar también a la sociedad. Crecer, hacer de nuestro país un lugar mejor, moviendo la economía, empleando a las personas y mejorando la calidad de vida también de nuestra sociedad. Así que la recomendación es que lo hagan, sí que se acerquen a personas expertas para que los pueda ayudar a gestionar a esa asesoría. A final de cuentas, ustedes como emprendedores son los expertos en lo que quieren lograr, en cómo lo quieren llevar, pero también apoyándose a esas personas que les pueden aportar esa experiencia que han tenido de otras personas para reducir el riesgo de cometer un error. Los errores van a suceder, pero aquí lo importante es cómo te vas a sobreponer a esos errores que puedas cometer, que siempre van a suceder, desde la persona que va iniciando hasta la persona que tiene toda la experiencia, pero aquí la diferencia es cómo respondes o cómo te comportas ante ellos. Así, si tienen alguna inquietud de cómo emprender, acérquense a expertos, vayan tomando asesoría y con miedo, sin miedo, pero háganlo y háganlo ya. Silvia. Estaba pensando justo en este momento que menciona Mario, a mí me toca trabajar mucho con personas en el posgrado en la Universidad Autónoma de Guadalajara
tanto en área de sistemas de calidad, gestión de la calidad y de energía renovable o computación. Entonces, platicando de emprender y de hacer, una cosa que está sucediendo mucho es que cuando entran a ser empleados, eso es muy bueno porque van a aprender y todo, pero tómenlo como ese aprendizaje. Pero ahí no se van a dar cuenta de que hay cosas que no les gustan. Y yo, cuando a veces llegan y que tienen que hacer doble turno porque el trabajo que se fue otro empleado y que tenían ellos que hacer, que normalmente tienen puestos directivos, les digo, es que en lugar de que lo vea, no lo tome como una molestia, anótelo, porque cuando usted esté del otro lado, le dije, usted va a tener luego y va a contratar a más personas, entonces ya sabe cómo va a manejarlo. Y no basarse tanto en esa productividad y nomás estar y más tiempo y todo en el mismo empleado, sino cómo lograr que realmente la persona esté contenta y esté feliz y que pueda ir llevando esa sensación a otros, porque esto te va ayudando en todos los sentidos. Y justo de cómo emprender y cómo hacer, hace un mes o 2 meses me tocó participar en una entrevista que hicieron en la radio, donde me preguntaban, pues el día creo que fue el Día de la Mujer, de qué era ser mujer empresaria, que a qué te enfrentabas. Y lo primero que les dije es que, hablando como mujer, uno tiene que ponerse en primer lugar, porque nadie va a velar por ti ni va a ver si tienes o no tienes algo, empezando por tu salud, tu estado de ánimo. Entonces, una cosa es reconocerse, el mismo empresario, hombre o mujer, reconocerse uno mismo. Y a partir de ahí, que no es algo común en nuestra sociedad mexicana o latinoamericana, ya una vez que estás logrando estar tranquilo, estar bien, como dijo Mario, esto no es cuestión de que todo va a salir bien a la primera, ni mucho menos, ni aunque tengas todo el plan realizado. Entonces, saber qué es lo que quieres y por qué lo quieres. Y esa pregunta, cuando ya te la contestaste en algún momento, te va a ayudar al paso que sigue. Porque cuando estás como medio hundido en el vaso de agua que dices, híjole, ¿es esto? Tienes que levantar la cabeza y entonces ver que todavía siguen más cosas y que sí puedes, con lo que ya sabes, que estás preparado como tu carrera, con todo lo que has vivido. Y esa experiencia, ojalá que la tomen los siguientes emprendedores y los actuales, su experiencia de vida. La experiencia de vida es algo que solo cada uno de ustedes tiene y ese es su valor competitivo. Ese es un valor esencial y pocas veces, soy rara la palabra, pero pocas veces se conoce y se explota. Cada uno tiene su propia historia de vida y cada uno eso lo puede también tener, detonar y colocar en ese emprendimiento que haga. Me ha tocado también ver en otro caso que son a veces los universitarios, no las personas con las que trabajo en la clase, pero ven muy fácil como decir, voy a gastarme esto y voy a hacer lo otro y se llama comercial o hacer trueques o hacer comercio informal. La formalidad, digan lo que digan, es algo muy importante porque a uno mismo lo va ayudando a ir en orden y a tener esa ética. La informalidad o cuando dicen que tratan de evadir tal cosa, de evadir la otra y luego le echan la culpa a la sociedad, no, por ahí no va. Lo ideal es ir cumpliendo con los reglamentos, estar preparados y hacer las cosas bien. Y claro que se obtienen beneficios. Y aquí está Mario, nuestro contador, que lo puede decir. Y aparte, yo también recomiendo ese podcast, que no lo ha mencionado Mario, pero tiene un podcast muy interesante que creo que les va a servir a muchos. No sé si lo quieran. Mario, la doctora Silvia nos recomendó un libro tuyo. ¿Tú tienes algún libro, podcast, película, serie, cualquier cosa que nos quieras recomendar a nosotros? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, de podcast, pues soy host de un podcast que se llama Capitalizando Ideas. Lo pueden encontrar en plataformas digitales, en YouTube. Y básicamente ese podcast lo que trata de abordar son temas también que le pueden ayudar a las personas en gestionar las emociones. Aparte de contador, soy neurocoach, entonces también me apasiona toda esa parte de las neurociencias, de cómo se comporta el cerebro, por qué los patrones de comportamientos que tenemos. Y en ese podcast hablamos de eso y también un poquito de finanzas, aprovechando también la experiencia en el lado financiero y empresarial que hemos ejercido por los últimos años. Y como usuario, a mí el podcast que me gusta mucho escuchar es el de Cracks, de Oso Traba. Me parece un podcast muy dinámico también, con temas empresariales, temas de salud, de gestión emocional, que ese es el que les puedo recomendar. De libros, aprovechando el comercial, pues hace casi un año publiqué un libro, también estuvimos por ahí en la FIL presentándolo el año pasado, que se llama Si el Quijote fuera tu mentor. ¿De qué tiene que ver este libro? Pues bueno, de la lectura del Quijote como tal,
pero aterrizándolo a temas de neurociencias. En ese par de temitas que no es que haya encontrado el hilo negro, sino únicamente recapitular esos hechos tan simples y tan sencillos que dejamos de hacer, como actuar con la imaginación, cuando tienes un propósito de vida, cuando sonríes a las personas. Incluso hay un tema que está dedicado a la escucha activa, porque la escucha tiene mucho que ver en la forma con la que conectas a las personas, y si no tenemos bien calibrado este aparatito, pues podemos oír, pero oír es un nivel de lo más básico, como los animales, pero tenemos que saber conectar con las personas. Entonces, ese es libro que les recomiendo. Y de películas, pues no recuerdo alguno. Como tal, no soy muy cinéfilo, pero libros a lo mejor, ¿qué les puedo decir de libros? No sé, ahorita en lo que recuerdo les digo cuáles puedo recomendar también. Doctora Silvia, de su lado. Bueno, aquí para poder también, yo tengo un sitio web, el sitio web se llama Irene Adame Auric Adaro. Ahí tengo publicación de diferentes artículos y demás relacionados no solo con la audición, sino también con esta investigación que se va manejando. Y de películas, hay muchas películas interesantes que pueden ver a través pueden buscar. Normalmente yo no veo televisión, sí me gusta ir al cine, me gusta mucho la ciencia ficción desde niña, pero hay películas que hablan sobre la sordera y son casos reales. Entonces, a mí se me hace interesante que pudieran ver esas películas, búsquenlas tal cual en YouTube o en sus plataformas que tengan relacionadas con la sordera, para poder entender un poco lo que sí es esa sordera, no realmente como nosotros que escuchamos y tenemos esta desconfiguración. A lo mejor próximamente haremos una película en donde podamos explicar sobre esto, pero sobre todo ahí en esta página, en la mía, lo que estoy también alimentando son este tipo de caricaturas para que puedan conocer cómo sucede la audición, qué pasa, qué otros trastornos puede haber, y no necesariamente cuando se llama ya una discapacidad auditiva, que ese es un sector que falta por atender también. En cuanto a libros, pues hay libros, a mí de películas, una película que me gusta mucho y hasta la fecha, desde que salió, es la de Tron, porque está relacionado mucho también con todo esto. Y no sé si se fijan, bueno, ya después lo van a ver, cuando veo esta marca, también es algo que me llama mucho la atención, porque es todo lo que maneja también Tron. Y la marca de Starkey es sobre Star Trek, la estrellita que ellos tienen, y al estar en conocimiento, platicando directamente con los encargados de todo este proceso, la fabricación que es en Estados Unidos y demás, encuentro ese como que siempre lo hubiera vivido, o sea, esa parte de que siempre estuve relacionado con esto de la tecnología, con estos colores, con ese sentido. Y las películas de ciencia ficción me gustan porque muchas cosas que se ven ahí existen. O sea, todo eso ya está, podríamos decir, la mayoría de las cosas, pero cómo se está aplicando. Y dentro de lo mismo que mencionamos sobre inteligencia artificial, y es otra parte que me toca dar en conferencias. Esas conferencias ya sí están ahí también en la página, también les recomiendo que puedan verlas. Pero voy a relacionar lo que mencioné hace un momento de la entrevista de acá de radio, y con esto que les menciono en la página. Lo que nosotros podemos ir conociendo y viendo cuando hablamos de inteligencia artificial, que va a venir el Aurocast, que va a venir diferentes tecnologías, yo les recomiendo a todos que no se queden con el nombre y decir que es algo nuevo, vayan a conocer de dónde viene, porque no es nuevo realmente, es algo que se está combinando con otra cosa, pero cuál es su inicio y cómo funciona, y que no se queden con solo lo que les presentan y que sepan utilizarlo, que sepan cómo una tecnología, cómo un procesador puede tener tantísimos movimientos en señales, en su circuitería, en los transistores que hacen todo interconmutación, porque cuando lo conocen, entonces se quedan y de verdad los agarran así y saben la importancia y todo lo que hay aquí a lo largo de mucha investigación y fabricación, seguridad sobre todo, regulación y por qué esto es esto. Ya no queda la duda de que solo sea, muchos se parecen, hay muchísimo que se parece, pero lo importante es ese conocimiento. Entonces, sí les recomiendo que entren a ver, les voy a ir colocando más a partir del fin de semana para que puedan estar viendo y compartiendo con otros. Y otro punto importante que nosotros manejamos, y esto también lo comparto mucho con Mario, el conocimiento es para compartirse, no para guardarse.
Hay otras personas que el conocimiento lo atesoran porque piensan que otro puede moverlos o hacer algo, pero mientras más lo compartes y lo llevas, más uno aprende. Y también ese conocimiento, el estar en pláticas, en reuniones, en conferencias, es una forma de que se va incrementando. Doy y voy recibiendo. Entonces, eso es lo que yo les puedo recomendar. Y de libros, busquen, dependiendo de lo que estén trabajando o haciendo, vayan a hacer una buena investigación bibliográfica, conozcan quienes han trabajado sobre eso, vayan y visiten los lugares. Por ejemplo, me ha tocado estar en diferentes países a lo largo de mi vida por situaciones de trabajo, que me invitan a conferencias y demás. Es muy importante conocer qué se hace en otros lugares, cómo lo hacen y por qué lo hacen. Entonces, esa es una recomendación también para los emprendedores. No se queden con lo que les platiquen, vayan y conozcan, vayan y revisen, vayan e investiguen y no tengan miedo. Hay cosas que no se han dado cuenta que son capaces de hacer y no más falta que se decidan. Muy bien. ¿Hay algo más que les gustaría compartir de la filosofía de Auric Adaro? De la filosofía de Auric Adaro. Hoy, esta filosofía primero está centrada hacia el bien común. Y más que nada, la filosofía es compartir experiencia relacionada con la audición. Experiencia en diferentes situaciones y al mismo tiempo no ver a nuestra filosofía no lleva a ver a una persona como un enfermo, como un paciente, en ninguna manera. La persona que llega aquí llega a conocer, llega por curiosidad también o porque sabe que quiere revisar su audición y entonces empieza la gran cantidad de preguntas. Y es eso, es un lugar donde pueden venir a preguntar, pueden venir a platicar, pueden venir a hacerse los estudios y luego seguir esa comunicación. Entonces es una apertura, pero no es para, como les digo, no basta llegar y a ver que estás sordo, ni vas a llegar y a ver que estás enfermo. No buscamos patologías. Si se encuentra algo, se da, pero es al bien común. Todas las personas dentro de los que son, pues que ya tienen oralizados, que ya pueden hablar para poder hacer los estudios y dependiendo en esto mismo, como les digo, para el bien común, es cómo ver cómo sí vas a poder tener lo que necesitas. Esa es parte de nuestra filosofía y en eso pues trabajamos en conjunto. Otra parte de esta misma forma en Auric Adaro, con la que ya iniciamos, es que tenemos practicantes profesionales universitarios. En este momento están de vacaciones, justamente sucedió que con las familias, o sea, estas dos personas con su familia tuvieron vacaciones, o sea, iban a salir y esta semana no van a estar, la siguiente semana ya regresan. Pero esa es otra forma que también tenemos desde ya y poder tener todo en regla y demás para poder hacer el convenio con la universidad y trabajar de esta manera. Entonces, es parte de todo eso. Fíjense, a lo largo del tiempo también, porque esta cabina, prendan las dos cositas que tiene ahí arriba. Cuando a mi niña la metían a una cabina cerrada que parece una caja de seguridad, el niño entra o la persona, ya no ves nada, ya no ves ni a tu papá. Tiene este cristal que las que vayan a ver ustedes y si quieren hacer un scouting van a darse cuenta que no hay muchas y las que tienen una puerta con cristal no tienen este peso y ese grosor. Entonces, esta fue diseñada precisamente con las características que les pedí. Y si usted se sienta, ahí por ejemplo tiene la luz, voy a apagar la luz. Y tiene también un extractor de aire. Entonces, esta no genera tampoco el calor que en muchos otros se tiene. En la parte de amortiguamiento que tiene, esta está garantizada de por vida, con eso les digo todo. Tiene un peso aproximado de 750 kilos. La trajeron parte por parte, se ensambló completamente toda aquí. Está hecho a la medida del lugar y esas bocinas que tiene a los lados es para hacer el estudio de campo libre. En el estudio de campo libre, luego piden una cabina que sea más larga, porque tiene que tener 1,5 metros hacia los lados, pero esta está calibrada, totalmente calibrado, para como se colocaron, pueda llegarle el sonido y la persona que trae los audífonos puede estar respondiendo sin necesidad de una diadema o de lo que se está probando. Entonces, tiene esa ventaja, y por ejemplo, si una persona tiene claustrofobia o algo, muchas veces la claustrofobia es visual. Entonces, al estar viendo hacia afuera, no está teniendo el problema de sentirse encerrado. Pero también pueden abrir de adentro hacia afuera, que en las otras cabinas no se puede abrir de adentro hacia afuera. Entonces, esas son cosas diferentes de las que fue viviendo a lo largo de la vida, que aquí ya están representadas de esa manera. Y en este cristal yo también puedo estar viendo a la persona tranquilamente y la persona puede estar viendo hacia otro lugar, ¿no? Adelante. Y quienes están aquí, pues están igual, afuera y no hay problema para los estudios. ¿Qué pasa y por qué adentro? Para que no haya ruido y no me interrumpan para estar haciendo el chequeo de su audición.
Pues doctora Silvia, Mario, muchas gracias por su tiempo, por su compromiso. Hemos llegado al final de la entrevista. Muchas gracias por vernos y nos vemos en un capítulo próximo de Nexos. Gracias. En Áurica Daro te ofrecemos atención profesional y cercana con la doctora Silvia Adame, en un espacio cómodo y accesible para todos. Nos encontramos en Plaza Bonita, local A Prima 5, Avenida México 3370. Cuenta con estacionamiento y fácil acceso con rampas y elevadores. Agenda tu cita y cuida tu audición con nosotros.